La mañana del 3 de marzo de 2012 amaneció con una neblina espesa sobre la Ciudad de México. En el departamento 402 del edificio Reforma en la colonia Juárez, Carmen Andrade preparaba el desayuno mientras esperaba que su hija Lucía bajara para ir a la escuela. Era sábado, pero Lucía tenía clases de regularización en la preparatoria. Carmen miró el reloj. 7:45 a.m. Subió las escaleras y tocó la puerta del cuarto de su hija. «Lucía, mija, se te hace tarde», llamó con suavidad. Silencio. Carmen giró la manija. La puerta cedió fácilmente. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido en ella. La ventana permanecía entreabierta, dejando entrar el aire frío de la mañana. Sobre el escritorio, la computadora estaba apagada, y la mochila de Lucía descansaba en su lugar habitual. Todo parecía normal, excepto por un detalle que heló la sangre de Carmen. El celular de Lucía estaba sobre la mesita de noche, algo que su hija jamás dejaba atrás. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Carmen llamó a su esposo, Roberto, quien trabajaba turnos nocturnos como vigilante en un centro comercial y acababa de llegar a casa. Juntos revisaron cada rincón del departamento. Llamaron a las amigas de Lucía. Nadie sabía nada. A las 9:30 a.m., Roberto marcó al número de emergencias. A las 11:00 a.m., 2 agentes de la policía ministerial llegaron al departamento. «¿Cuántos años tiene su hija?», preguntó el agente más joven, un hombre de bigote poblado llamado Ortega. «17», respondió Carmen con la voz quebrada. «Cumple 18 en 2 meses. ¿Tiene novio? ¿Algún problema en casa?», continuó Ortega tomando notas en una libreta desgastada. Roberto negó con la cabeza. «Lucía es una buena muchacha, tranquila. Le gusta estar en su computadora, juega videojuegos en línea, pero nada fuera de lo normal. No teníamos problemas». El agente más veterano, de apellido Salazar, inspeccionó la ventana. Estaba en un segundo piso, con una caída de aproximadamente 6 metros hasta un callejón estrecho. Sería posible bajar, pero arriesgado. No había señales de forcejeo ni de que alguien hubiera entrado por la fuerza. «Vamos a tomar la denuncia», dijo Salazar. «Necesitamos una foto reciente, información sobre su ropa, características físicas. Haremos lo posible». Carmen entregó una fotografía de Lucía tomada durante las fiestas navideñas. En ella, su hija sonreía tímidamente frente al árbol de Navidad. Lucía tenía el cabello castaño largo hasta los hombros, ojos color miel y una complexión delgada. En la foto vestía una sudadera gris con el logo de su videojuego favorito, League of Legends. Los primeros días fueron un torbellino de angustia. Carmen y Roberto imprimieron cientos de volantes con la foto de Lucía y la información de contacto. Los pegaron en postes de luz, en estaciones del metro, en tiendas del barrio. Recorrieron hospitales, albergues, refugios. Hablaron con vecinos, con compañeros de clase, con profesores. Todos describían a Lucía como una joven callada, responsable, sin enemigos visibles. La hermana menor de Lucía, Daniela, de 14 años, quedó devastada. Las dos compartían habitación hasta hacía un año, cuando Roberto había logrado ahorrar lo suficiente para agregar una pequeña recámara al departamento. Daniela recordaba que Lucía pasaba horas frente a la computadora, con audífonos puestos, hablando en inglés con personas que había conocido en el juego. Siempre decía que sus amigos del juego la entendían mejor que nadie, le confesó Daniela a su madre una noche, entre lágrimas. Pero nunca me dijo sus nombres reales, solo sus apodos del juego.
Carmen intentó acceder a la computadora de Lucía, pero estaba protegida con contraseña. Roberto llamó a un conocido que trabajaba en sistemas, quien logró desbloquearla después de varios intentos. Lo que encontraron fue un mundo desconocido para ellos. Conversaciones en inglés sobre estrategias de juego, capturas de pantalla de partidas ganadas, foros de discusión sobre personajes y tácticas. Había un nombre que aparecía con frecuencia en las conversaciones: Shadow Knight 87. Lucía, quien jugaba bajo el nombre de usuario Luna Eclipse, había intercambiado cientos de mensajes con esta persona durante los últimos 6 meses. Las conversaciones comenzaban siendo sobre el juego, pero gradualmente se volvieron más personales. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela?, preguntaba Shadow Knight 87. Aburrido como siempre. Aquí nadie me entiende, respondía Luna Eclipse. Yo sí te entiendo. Eres especial, Luna, no como las demás personas. Roberto copió todas las conversaciones y las llevó a la policía. El agente Salazar las revisó con atención. Vamos a rastrear esta cuenta, prometió. Pero estos juegos en línea son internacionales. Puede ser alguien de cualquier parte del mundo. Pasaron semanas, luego meses. La investigación avanzaba con una lentitud desesperante. Los registros del juego mostraban que Shadow Knight 87 había cerrado su cuenta 2 días después de la desaparición de Lucía. La dirección IP asociada a la cuenta rebotaba entre varios servidores proxy, haciendo imposible rastrear su ubicación real. Carmen dejó su trabajo como empleada de limpieza para dedicarse por completo a buscar a su hija. Se unió a grupos de madres de personas desaparecidas. Aprendió a navegar por las estructuras burocráticas, a presionar a las autoridades, a no rendirse cuando las puertas se cerraban. Roberto mantuvo su trabajo, pero sus ojos perdieron el brillo. Se volvió más callado, más distante. Daniela comenzó a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones cayeron. Desarrolló ansiedad y pesadillas. Un psicólogo escolar recomendó terapia familiar, pero Roberto insistía en que no tenían dinero para eso. Carmen vendió algunas joyas que habían pertenecido a su madre para pagar las sesiones. En 2013, un año después de la desaparición, hubo un momento de esperanza. Una mujer llamó a la línea telefónica que aparecía en los volantes. Dijo que había visto a una joven que se parecía a Lucía trabajando en una taquería en Ecatepec, Estado de México. Carmen y Roberto viajaron inmediatamente al lugar. La joven era de la misma edad y complexión, pero no era Lucía. Era la 10ª vez que seguían una pista falsa. No puedo más, le dijo Carmen a Roberto esa noche, llorando en la cocina del departamento. Siento que la estoy olvidando. Siento que su cara se me está borrando de la memoria. Roberto la abrazó, aunque él mismo sentía que se desmoronaba por dentro. Los años siguientes fueron una repetición cruel del mismo ciclo. Esperanza, decepción, desesperación. En 2015, la policía cerró oficialmente el caso por falta de evidencias. Lucía fue clasificada como persona desaparecida con paradero desconocido. Las estadísticas la convertían en un número más entre los miles de personas que desaparecían cada año en México. Carmen se rehusó a aceptar el cierre del caso. Continuó buscando por su cuenta. Se volvió experta en redes sociales, creando grupos de búsqueda en Facebook, compartiendo la foto de Lucía en Twitter, aprendiendo a usar nuevas plataformas digitales conforme surgían. Cada 3 de marzo, el aniversario de la desaparición, organizaba una marcha silenciosa por las calles de la colonia Juárez, cargando una pancarta con la foto de Lucía y la pregunta: ¿dónde está? Daniela creció en medio de esa ausencia permanente. Se graduó de la preparatoria en 2016.
Decidió estudiar criminología en la universidad, con la esperanza de algún día poder ayudar a otras familias como la suya. Se mudó a un departamento compartido con 2 compañeras de clase, necesitando espacio del dolor constante que habitaba en su hogar. Roberto comenzó a beber, no de manera escandalosa, sino callada y progresivamente. Una cerveza después del trabajo se convirtió en 3, luego en 5. Carmen lo notaba, pero estaba demasiado consumida por su propia búsqueda como para confrontarlo. El matrimonio se desgastó silenciosamente. Dormían en la misma cama, pero vivían en mundos paralelos de dolor. En 2018, 6 años después de la desaparición, Carmen recibió la visita de una periodista llamada Mónica Herrera. Mónica trabajaba en una investigación sobre personas desaparecidas relacionadas con depredadores en línea. Había encontrado el caso de Lucía mientras revisaba archivos policiales. «He encontrado un patrón», le explicó Mónica a Carmen durante su primer encuentro en una cafetería cerca del departamento. En los últimos 10 años, al menos 30 jóvenes entre 15 y 20 años han desaparecido en circunstancias similares. Todos eran jugadores activos de videojuegos en línea. Todos tenían conversaciones con personas que conocieron en esos juegos. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cree que sea la misma persona? El mismo depredador?» Mónica asintió cautelosamente. «Es posible, pero rastrear a alguien que opera completamente en línea, usando múltiples identidades y servidores proxy, es extremadamente difícil. He contactado a expertos en ciberseguridad, pero necesito más evidencia, más casos documentados». Carmen le entregó a Mónica todas las conversaciones que había guardado de la computadora de Lucía. Mónica prometió investigar y mantenerla informada. Durante los siguientes meses se reunieron regularmente. Mónica se convirtió en algo más que una periodista. Se volvió una aliada, casi una amiga. La investigación de Mónica reveló algo perturbador. Shadow Knight 87 no era la única identidad que el depredador utilizaba. Había al menos 12 cuentas diferentes, todas con patrones de comportamiento similares. Se acercaban a jugadores jóvenes, especialmente a aquellos que mostraban signos de vulnerabilidad o aislamiento social. Establecían conexiones emocionales profundas durante meses y luego desaparecían cuando sus víctimas desaparecían físicamente. «Este individuo es metódico», le explicó Mónica. «Estudia a sus víctimas, aprende sus rutinas, sus debilidades, no actúa impulsivamente, planea cada movimiento». En 2019, Daniela se graduó de la universidad con honores. Durante la ceremonia, un asiento permaneció vacío, el que habría ocupado Lucía. Carmen lloró silenciosamente mientras aplaudía a su hija menor. Roberto no asistió. Estaba en cama, recuperándose de una gastritis severa causada por el alcohol. Esa noche, Daniela le confesó a su madre que había decidido especializarse en crímenes cibernéticos. Había conseguido una pasantía en la oficina de la Fiscalía Estatal, trabajando específicamente en casos de personas desaparecidas. «Voy a encontrarla, mamá», prometió Daniela. «No voy a parar hasta encontrarla». Carmen abrazó a su hija, sintiéndose simultáneamente orgullosa y devastada. Su familia había sido destruida por la ausencia de Lucía, pero también había sido redefinida por ella. Cada uno de ellos cargaba el peso de esa desaparición de manera diferente, pero todos seguían buscando, cada uno a su manera. En 2020 llegó la pandemia. El mundo se detuvo. Las búsquedas físicas se volvieron imposibles. Carmen se vio forzada a quedarse en casa, mirando por la misma ventana por la que creía que Lucía había desaparecido 8 años atrás. El confinamiento intensificó su dolor.
Sin poder salir a pegar volantes, sin poder asistir a reuniones de grupos de búsqueda, sin poder hacer nada activo, Carmen sintió que se ahogaba. Roberto perdió su trabajo de vigilante cuando el centro comercial cerró temporalmente. Comenzó a hacer entregas de comida en bicicleta para ganar algo de dinero. El ejercicio y la necesidad de mantenerse sobrio para trabajar lo ayudaron a reducir su consumo de alcohol. Fue un cambio pequeño, pero significativo. Daniela trabajaba desde casa revisando casos digitales, buscando patrones. Una tarde de julio de 2020, mientras analizaba registros de servidores de videojuegos, encontró algo. Una cuenta que había sido creada en 2011 y que había permanecido inactiva desde marzo de 2012 había mostrado actividad reciente. El nombre de usuario era Luna Eclipse. Con manos temblorosas, Daniela llamó a su madre. «Mamá, necesito que vengas a ver esto». Carmen corrió a la habitación de Daniela. En la pantalla podía ver el perfil de Luna Eclipse. La última partida registrada había sido jugada hacía 3 días. Daniela había revisado los detalles de la partida. Había sido jugada desde una dirección IP en México. «¿Puede ser ella?», susurró Carmen sin atreverse a creer. «No lo sé», admitió Daniela. «Podría ser que alguien hackeó su cuenta. O podría ser que alguien más tiene acceso a ella. O...». No necesitó terminar la frase. Ambas sabían lo que significaba la tercera opción. Daniela contactó inmediatamente a sus superiores en la fiscalía. Pero dada la carga de trabajo durante la pandemia y el hecho de que era una sola partida en 8 años, le dijeron que era insuficiente para abrir una nueva línea de investigación. Frustrada, Daniela decidió tomar el asunto en sus propias manos. Pasó semanas monitoreando la cuenta. No hubo más actividad. Hasta que una noche de agosto, a las 2:37 am, Luna Eclipse apareció en línea nuevamente. Daniela estaba despierta, esperando. Observó cómo la cuenta se unía a una partida. Jugaba con otros 4 jugadores aleatorios. Daniela grabó toda la sesión. Había algo en el estilo de juego que le resultaba familiar. La manera en que el personaje se movía, las decisiones tácticas que tomaba, incluso los momentos de duda antes de comprometerse a un ataque. Daniela había visto a su hermana jugar cientos de veces cuando eran más jóvenes. Podría ser su imaginación, su desesperación por encontrar una conexión, pero algo en su interior le decía que era Lucía. Daniela contrató a un experto en ciberseguridad de manera privada, usando sus propios ahorros. El experto, un hombre llamado Adrián que trabajaba de manera independiente ayudando a familias de desaparecidos, logró rastrear la dirección IP de las partidas. Todas provenían de la misma ubicación general, una zona rural en el estado de Puebla, cerca de la ciudad de Tehuacán. «Es lo más específico que puedo darte sin violar leyes federales», le dijo Adrián. «Pero te digo algo. Quien esté usando esa cuenta está usando una red privada virtual básica. No es un experto en tecnología. Eso es bueno para ustedes». Daniela llevó esta información a la fiscalía. Esta vez, con evidencia más concreta, lograron abrir una investigación formal. Pero los procesos legales eran lentos. Necesitaban órdenes judiciales para poder rastrear físicamente la ubicación. Mientras tanto, Daniela continuó monitoreando la cuenta. Las partidas se volvieron más frecuentes, 1 o 2 veces por semana, siempre tarde en la noche o en la madrugada. Daniela comenzó a notar otro patrón. Después de cada partida, la cuenta enviaba mensajes a un único usuario, un jugador con el nombre Night Watcher 43. Las conversaciones eran breves, casi codificadas. «¿Todo bien?» «Sí, cansada». «Descansa. Mañana hay más». Daniela sentía que estaba cerca de algo, pero no sabía exactamente qué.
Compartió esta información con Mónica, quien había continuado su investigación a lo largo de los años. Mónica había publicado varios artículos sobre depredadores en línea y había ganado reconocimiento por su trabajo. Tenía contactos en organizaciones internacionales dedicadas a combatir el tráfico de personas. Esto podría ser parte de algo más grande, le dijo Mónica a Daniela durante una videollamada. He estado en contacto con Interpol sobre casos similares en América Latina. Hay indicios de que existe una red que utiliza videojuegos para identificar y contactar víctimas potenciales, especialmente jóvenes con problemas familiares o sociales. Luego los aíslan, los convencen de escapar de casa y los integran en operaciones de trabajo forzado o explotación. Carmen, quien escuchaba la conversación desde el fondo de la habitación, sintió que se le helaba la sangre. ¿Trabajo forzado?, repitió. ¿Quieres decir que mi hija podría estar viva pero encerrada en algún lugar? Mónica eligió sus palabras con cuidado. Es una posibilidad. No puedo asegurarlo. Pero si la cuenta realmente es operada por Lucía y si está en contacto con esta persona que parece supervisarla, entonces sí, es posible que esté siendo retenida contra su voluntad. Los meses siguientes fueron de una tensión insoportable. La investigación oficial avanzaba, pero con la burocracia característica del sistema judicial mexicano. Mientras tanto, Daniela, Carmen, Mónica y Adrián formaron un equipo informal de investigación. Se comunicaban diariamente, compartiendo información, planificando pasos siguientes. En febrero de 2021, casi 9 años después de la desaparición, Luna Eclipse ganó una partida clasificatoria importante. Daniela lo vio en tiempo real. Al final de la partida, hubo un momento inusual. En lugar de salir inmediatamente del juego, la cuenta permaneció en línea durante varios minutos. Luego, escribió un mensaje en el chat público de la partida, algo que nunca había hecho antes. El mensaje decía: «GG, primera victoria en mucho tiempo, se siente bien». Era un mensaje simple, común en el mundo de los videojuegos. Pero para Daniela fue una señal. Su hermana estaba consciente, estaba participando. No era solo alguien usando su cuenta, era ella. Daniela contactó inmediatamente al fiscal a cargo del caso, un hombre llamado López, que se había involucrado personalmente después de que Daniela comenzara a trabajar en su oficina. López aceleró los trámites. En marzo de 2021, obtuvieron la orden judicial necesaria para realizar un operativo en la zona rural de Puebla, donde se originaban las conexiones. El 15 de marzo de 2021, un equipo de la Policía Ministerial y agentes de la Fiscalía viajaron a Tehuacán. Daniela logró convencer a López de permitirle acompañarlos, aunque solo como observadora. Carmen quiso ir también, pero López se negó. Era demasiado riesgoso, y si las cosas salían mal, no quería que una madre estuviera presente. El operativo se centró en una propiedad rural a las afueras de la ciudad. Una casa de 2 pisos, rodeada por un terreno amplio con varios edificios anexos. Según los registros de propiedad, pertenecía a un hombre llamado Ernesto Campos, de 52 años, sin antecedentes penales registrados. Cuando los agentes tocaron la puerta, un hombre que coincidía con la descripción de Campos abrió. Parecía nervioso, pero cooperativo. Permitió la entrada de los agentes. La casa estaba limpia, pero austera. Había computadoras en varias habitaciones. Campos explicó que dirigía un pequeño negocio de servicios digitales, gestión de redes sociales, edición de contenido, traducciones. Los agentes revisaron cada habitación. Encontraron 3 jóvenes trabajando en computadoras en uno de los edificios anexos. 2 hombres y una mujer, todos entre 20 y 30 años. Todos dijeron que trabajaban para Campos de manera voluntaria. Ninguno era Lucía. Daniela sintió que el mundo se le caía encima.
Se había equivocado. Había arrastrado a todo un equipo de la policía hasta aquí, basándose en una corazonada. Estaba a punto de disculparse y retirarse cuando uno de los agentes notó algo. Había una puerta en el sótano que estaba cerrada con llave. «¿Qué hay ahí?», preguntó el agente. Campos dudó por un segundo antes de responder. «Archivos, documentos antiguos, equipo que ya no uso». «Ábrala», ordenó el agente. Campos buscó en sus bolsillos, supuestamente buscando la llave. El agente no esperó. Con 2 golpes forzó la cerradura. La puerta se abrió revelando una escalera que descendía a un sótano iluminado débilmente. Los agentes bajaron con Daniela pisándoles los talones contra las órdenes de López. El sótano estaba dividido en varias secciones con paredes de madera contrachapada. En una de esas secciones, iluminada por la luz de una computadora, había una joven sentada frente a un escritorio. Tenía el cabello castaño, ahora más largo, atado en una coleta. Estaba más delgada, más pálida. Vestía ropa simple, pantalones de mezclilla y una sudadera gris. Cuando escuchó los pasos, volteó. Sus ojos color miel se abrieron con sorpresa y miedo. Daniela se quedó paralizada. A pesar de los 9 años, a pesar de los cambios, reconoció inmediatamente a su hermana. «Lucía», susurró. La joven no respondió inmediatamente. Miró a los agentes, luego a Daniela, luego de vuelta a la pantalla de la computadora, como si necesitara confirmar que lo que estaba viendo era real. «¿Daniela?», dijo finalmente, con voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Daniela corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Lucía permaneció rígida durante unos segundos, luego comenzó a temblar. No lloró, pero su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Los agentes arrestaron a Campos de inmediato. Encontraron otras 2 personas en el sótano, un joven de 20 años y una muchacha de 19. Ambos estaban en condiciones similares a Lucía, desnutridos, pálidos, claramente traumatizados. En total, había 5 personas que trabajaban para Campos en el sótano. Todas habían sido captadas a través de videojuegos en línea entre 2011 y 2018. Lucía fue trasladada inmediatamente a un hospital en Puebla, acompañada por Daniela. Los médicos realizaron exámenes físicos completos. Aparte de la desnutrición y deficiencia de vitaminas causada por la falta de exposición solar, Lucía no tenía heridas físicas graves. Pero el daño psicológico era evidente. Hablaba poco, evitaba el contacto visual, se sobresaltaba con ruidos fuertes. Carmen y Roberto llegaron al hospital esa misma noche. Habían conducido 4 horas desde Ciudad de México en un estado de shock e incredulidad. Cuando Carmen entró a la habitación del hospital y vio a su hija, no pudo contenerse. Lloró de una manera que no había llorado en 9 años, no con tristeza, sino con una mezcla abrumadora de alivio, alegría y dolor por todo el tiempo perdido. «Mi hija», fue todo lo que pudo decir, abrazándola. Roberto se quedó en la puerta, llorando en silencio. Se veía más viejo, más cansado, más quebrado. Cuando finalmente se acercó a la cama, tomó la mano de Lucía con delicadeza, como si tuviera miedo de que desapareciera nuevamente. «Perdóname», dijo. «No supe cómo protegerte». Los primeros días después del rescate fueron complicados. Lucía necesitaba tiempo para readaptarse. Los psicólogos explicaron que había sido víctima de un caso severo de manipulación y control mental. Campos la había convencido, durante aquella primera conversación en 2012, de que su familia no la valoraba, de que el mundo exterior era peligroso, de que él era la única persona que realmente la entendía. La noche de su desaparición, Lucía había bajado por la ventana voluntariamente. Campos la había estado esperando en el callejón.
Habían viajado en autobús desde Ciudad de México hasta Puebla. Durante los primeros meses, Campos fue amable, incluso cariñoso. Le prometió que estaban construyendo algo especial juntos, un negocio de servicios digitales que cambiaría sus vidas. Pero gradualmente las cosas cambiaron. Campos le quitó su identificación, su teléfono. Le dijo que sus padres habían denunciado su desaparición, pero que no la buscaban realmente, que se habían olvidado de ella. Lucía trabajaba 12, 14, a veces 16 horas al día, manejando múltiples cuentas de redes sociales, editando videos, haciendo traducciones. Campos la mantenía en el sótano, le daba comida suficiente para sobrevivir y la amenazaba sutilmente con violencia si intentaba escapar. Con el tiempo, Lucía dejó de pensar en escapar, se resignó a esa existencia. El sótano se convirtió en su mundo completo. Las únicas ventanas a algo diferente eran las pantallas de las computadoras. Y fue a través de esas pantallas que, ocasionalmente, se permitía jugar League of Legends, el juego que tanto amaba, el juego que irónicamente la había llevado a esa pesadilla. La partida que ganó en 2023, 11 años después de su desaparición, había sido un momento de pequeña alegría en medio de años de oscuridad. No sabía que su hermana la estaba buscando. No sabía que ese simple acto de ganar una partida sería la señal que finalmente la llevaría de vuelta a casa. El caso de Ernesto Campos se volvió nacional. Mónica publicó una serie de artículos detallados sobre el caso, exponiendo cómo los depredadores en línea operaban con impunidad, cómo las víctimas eran manipuladas psicológicamente hasta el punto de no poder pedir ayuda incluso cuando tenían acceso a Internet. La investigación reveló que Campos había estado operando durante más de una década, capturando jóvenes vulnerables y utilizándolos como trabajadores digitales gratuitos. Campos fue acusado de privación ilegal de la libertad, explotación laboral y trata de personas. El juicio se llevó a cabo en 2022 y fue condenado a 45 años de prisión. Las otras víctimas también fueron rescatadas y recibieron atención psicológica y médica. Algunas lograron reunirse con sus familias. Otras habían perdido todo contacto con sus seres queridos y necesitaron ser reintegradas a la sociedad desde cero. Para Lucía, el camino de regreso fue largo y doloroso. Los primeros meses vivió con sus padres y Daniela en el departamento familiar. Tenía pesadillas frecuentes. Le costaba estar en espacios cerrados. Evitaba las computadoras y todo lo relacionado con la tecnología. Asistía a terapia 3 veces por semana. Carmen dejó de buscar desaparecidos para dedicarse completamente a su hija. Cocinaba sus comidas favoritas, la acompañaba a las citas médicas, le leía libros por las noches cuando las pesadillas la mantenían despierta. Roberto, quien había logrado mantener su sobriedad durante el proceso de recuperación de Lucía, encontró un nuevo trabajo como administrador en un edificio de departamentos. Trabajaba menos horas y pasaba más tiempo en casa. Daniela continuó trabajando en la fiscalía, pero ahora con una nueva perspectiva. Había encontrado a su hermana, pero sabía que había miles de familias que seguían buscando. Se dedicó con renovada pasión a su trabajo, ayudando a implementar nuevos protocolos para rastrear depredadores en línea y rescatar a sus víctimas. Un año después del rescate, en marzo de 2022, Lucía dio su primer testimonio público. Fue en un evento organizado por Mónica y varias organizaciones de derechos humanos. Lucía habló frente a cámaras y un auditorio lleno de familias de desaparecidos, activistas y autoridades. Su voz temblaba, pero era firme. «Me quitaron 11 años de mi vida», dijo. «Pero no voy a dejar que me quiten el resto. Quiero que otras víctimas sepan que hay esperanza,
que sus familias no se han olvidado de ellos, que vale la pena seguir luchando. Carmen lloraba en la primera fila, orgullosa de la valentía de su hija. Roberto grababa todo con su teléfono, con manos temblorosas. Daniela estaba a un lado del escenario, lista para apoyar a su hermana si lo necesitaba. En 2023, Lucía decidió volver a estudiar. Se inscribió en un programa de educación abierta para terminar su preparatoria. Era difícil, había perdido muchos años de educación formal, pero tenía el apoyo de su familia y una determinación férrea. También comenzó a trabajar con organizaciones que ayudaban a víctimas de trata, compartiendo su historia, ofreciendo esperanza. En 2024, 2 años después de su rescate, Lucía hizo algo que nadie esperaba. Volvió a jugar League of Legends. Esta vez, no en secreto, no en un sótano oscuro, sino en la sala de su departamento, con Daniela sentada a su lado. Creó una nueva cuenta, con un nuevo nombre, Phoenix Rising. Jugó una partida, y aunque no ganó, sonrió genuinamente por primera vez en años. «Es solo un juego», le dijo a Daniela después. «Durante mucho tiempo lo odié, porque fue lo que me llevó a conocer a Campos. Pero me di cuenta de que el juego no era el problema. El problema era él, y no voy a dejar que me quite esto también». Daniela jugó con ella esa noche, y las dos se quedaron hasta tarde, riendo y compitiendo como lo habían hecho cuando eran más jóvenes, antes de que todo cambiara. Carmen las escuchó desde su habitación y sonrió entre lágrimas. Su familia no era la misma que había sido antes de 2012. Estaba marcada, cicatrizada, transformada por el dolor, pero seguía siendo una familia. Y Lucía había vuelto a casa. El caso de Lucía Andrade se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias mexicanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Su historia demostró que incluso después de años, incluso cuando las autoridades cierran los casos, incluso cuando parece que no hay esperanza, vale la pena seguir buscando. Algunas personas sí regresan, no siempre de la manera que esperamos, no siempre intactas, pero regresan. Carmen continuó asistiendo a reuniones de familias de desaparecidos, pero ahora como alguien que había logrado lo imposible. Se convirtió en una figura de esperanza y guía para otras madres que recién comenzaban el doloroso camino de la búsqueda. Compartía lo que había aprendido, a no rendirse, a usar todas las herramientas disponibles, a presionar a las autoridades, a nunca dejar de creer. Roberto encontró una forma de canalizar su dolor a través del activismo. Se unió a grupos de padres que presionaban al gobierno por mejores políticas de búsqueda y prevención. Dio entrevistas, participó en foros, se volvió vocal sobre la necesidad de proteger a los jóvenes de los peligros en línea. Daniela fue promovida en la fiscalía y se convirtió en una de las especialistas más reconocidas en crímenes cibernéticos del país. El caso de su hermana le había dado una perspectiva única y una motivación inquebrantable. Ayudó a resolver docenas de casos similares, rescatando a otras víctimas, desmantelando otras redes de explotación. Mónica publicó un libro sobre el caso en 2024, titulado Luna Eclipsada, la historia de Lucía Andrade y la lucha contra los depredadores digitales. El libro se convirtió en un bestseller y fue utilizado en universidades y programas de capacitación policial como material educativo sobre los peligros del grooming en línea y la importancia de la persistencia en las investigaciones de personas desaparecidas. En 2025, 13 años después de su desaparición, Lucía se graduó de la preparatoria. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con su familia cercana y algunos amigos que había hecho durante su proceso de recuperación. Carmen lloró, Roberto aplaudió hasta que le dolieron las manos y Daniela le entregó un regalo,
una computadora nueva, con una nota que decía: «Para que escribas tu propia historia. Te amo, hermanita». Lucía había decidido que quería estudiar psicología, especializarse en trauma y recuperación. Quería ayudar a otras personas que habían pasado por experiencias similares. Su propio camino hacia la sanación le había mostrado la importancia del apoyo profesional y quería poder ofrecer ese mismo apoyo a otros. La relación entre Lucía y sus padres se había reconstruido lentamente. Hubo momentos difíciles, conversaciones dolorosas sobre lo que había pasado, sobre culpas y perdones. Lucía nunca culpó a sus padres por lo sucedido, pero hubo un proceso necesario de entendimiento mutuo. Carmen aprendió a darle espacio a su hija, a no ser sobreprotectora. Roberto aprendió a expresar sus emociones, a no guardar el dolor en silencio. Con Daniela, la relación era más fácil de alguna manera. Habían sido hermanas, luego extrañas, y ahora estaban redescubriendo cómo ser ambas cosas. Hermanas que habían crecido en mundos diferentes, pero que estaban encontrando el camino de vuelta, la una hacia la otra. Una tarde de marzo de 2025, exactamente 13 años después de su desaparición, la familia Andrade se reunió en el departamento para una comida especial. Carmen había cocinado el plato favorito de Lucía, mole poblano con arroz. Roberto había conseguido flores frescas para decorar la mesa. Daniela trajo pastel de chocolate. No era una celebración del aniversario de la desaparición, sino del rescate. Habían decidido que el 15 de marzo sería su nueva fecha significativa, no el 3. Un día para recordar que el amor, la persistencia y la esperanza pueden ganar incluso contra las probabilidades más imposibles. Después de la comida, mientras limpiaban juntos los platos, Lucía se detuvo y miró a su familia. Miró a su madre, quien había dedicado 11 años de su vida a buscarla sin descanso. Miró a su padre, quien había luchado contra sus propios demonios mientras cargaba con la culpa y el dolor. Miró a su hermana, quien había convertido su tragedia familiar en una misión de vida. «Gracias», dijo simplemente, «por no olvidarme, por no rendirse, por traerme a casa». Carmen se acercó y la abrazó, y luego Roberto y Daniela se unieron, formando un círculo de brazos entrelazados en medio de la cocina. No dijeron nada más. No necesitaban palabras. En ese momento eran completos nuevamente, no de la manera que habían sido antes, sino de una manera nueva, forjada en el dolor y templada en la resiliencia. Esa noche, después de que sus padres se fueran a dormir, Lucía y Daniela se quedaron despiertas en la sala. Lucía abrió su computadora y entró a League of Legends. Daniela hizo lo mismo. ¿Una partida?, preguntó Lucía. «Siempre», respondió Daniela. Jugaron hasta que salió el sol, riendo, compitiendo, simplemente siendo hermanas, y en algún lugar de ese juego, en esos momentos de normalidad recuperada, Lucía sintió algo que no había sentido en 13 años. Libertad verdadera. La historia de Lucía Andrade no terminó con un final perfectamente feliz. Los traumas no desaparecen completamente. Las cicatrices permanecen. Todavía había días difíciles, momentos de ansiedad, pesadillas ocasionales, pero había esperanza, había futuro, había amor. Y en un país donde miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos, donde las estadísticas son desalentadoras y los casos a menudo terminan en tragedia, la historia de Lucía se convirtió en un recordatorio de que a veces, solo a veces, los milagros ocurren. No por suerte, no por casualidad, sino por la determinación inquebrantable de quienes se niegan a dejar de buscar. La partida de League of Legends, que Lucía ganó 11 años después de su desaparición, no fue solo una victoria en un juego. Fue una señal,
un grito silencioso a través del vacío digital que decía: «Todavía estoy aquí, todavía existo, no me he rendido». Y su familia escuchó ese grito, lo rastrearon, lo siguieron y la trajeron a casa. En los años siguientes, Lucía se convertiría en una voz importante en el movimiento contra la trata de personas y la explotación digital en México. Daría conferencias, trabajaría con legisladores para crear nuevas leyes de protección. Ayudaría a entrenar a policías y fiscales sobre cómo identificar y rescatar víctimas. Su vida había sido robada, pero ella decidió usar lo que quedaba para ayudar a otros. No fue el destino que su familia imaginó para ella cuando nació, ni el que ella misma soñó cuando era una adolescente jugando videojuegos en su habitación. Pero fue su destino, y ella decidió abrazarlo con valentía. Porque al final, la historia de Lucía Andrade no es solo sobre una desaparición, es sobre supervivencia, es sobre resiliencia, es sobre una familia que se negó a rendirse, es sobre una hermana que convirtió su dolor en acción. Es sobre una madre que no dejó de buscar ni un solo día en 11 años. Es sobre esperanza en medio de la oscuridad más profunda. Y sobre cómo, a veces, incluso en las historias más trágicas, puede haber luz al final del túnel. La mañana del 20 de octubre de 2025 comenzó de manera ordinaria en el departamento de la familia Andrade. Carmen preparaba café en la cocina mientras escuchaba las noticias matutinas en la radio. Roberto, ya listo para el trabajo, revisaba su teléfono en la mesa del comedor. La rutina había vuelto a sus vidas de una manera que años atrás parecía imposible. Lucía se despertó temprano esa mañana. Tenía clases en la universidad a las 9. Había comenzado su carrera de psicología 6 meses atrás, y aunque el primer semestre había sido desafiante, estaba encontrando su ritmo. Se duchó, se vistió con unos jeans y una blusa azul, y bajó a desayunar con sus padres. «Buenos días, mija», saludó Carmen, sirviéndole un plato de huevos con frijoles. «Buenos días, mamá», respondió Lucía, sentándose junto a su padre. Roberto levantó la vista de su teléfono y sonrió. «¿Lista para tu examen de hoy?», Lucía asintió, aunque se veía un poco nerviosa. «Es de introducción a la neuropsicología. He estado estudiando toda la semana. Daniela me ayudó a repasar anoche». Daniela había pasado la noche en el departamento familiar. Desde que Lucía regresó, las hermanas habían desarrollado una costumbre de verse al menos 3 veces por semana. A veces estudiaban juntas, otras veces simplemente platicaban o veían series. Estaban recuperando el tiempo perdido, construyendo una relación de adultas que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar cuando eran adolescentes. Esa tarde, después de su examen, Lucía se reunió con su grupo de terapia en un centro comunitario en la colonia Roma. El grupo estaba formado por 8 personas, todas sobrevivientes de trata o secuestro. Se reunían cada martes y viernes para compartir experiencias, apoyarse mutuamente y trabajar en sus procesos de sanación bajo la guía de 2 psicólogas especializadas en trauma. Durante la sesión, una nueva integrante se presentó. Se llamaba Patricia y tenía 22 años. Había sido rescatada apenas 3 semanas atrás de una situación similar a la de Lucía, captada en línea, explotada laboralmente, mantenida en condiciones de aislamiento durante 4 años. Patricia apenas podía hablar sin llorar. Estaba en las primeras etapas del shock post-rescate, ese periodo brutal donde la realidad de lo vivido golpea con toda su fuerza. Lucía se acercó a Patricia después de la sesión. «Sé que todo parece imposible ahora», le dijo con suavidad. «Yo estuve donde tú estás hace 3 años. Hay días en que todavía es difícil, pero te prometo que mejora, lentamente, pero mejora». Patricia la miró con ojos enrojecidos por el llanto.
¿Cómo? ¿Cómo se supone que vuelvo a ser normal después de esto? Lucía pensó por un momento antes de responder. No vuelves a ser la persona que eras antes. Esa persona ya no existe, y está bien. Te conviertes en alguien nuevo, alguien que carga con lo que pasó, pero que no permite que eso defina todo lo que eres. Es un proceso, toma tiempo, pero no estás sola. Esa conversación resonó con Lucía el resto del día. Esa noche, de regreso en su departamento propio, un pequeño estudio que había alquilado 6 meses atrás como parte de su proceso de independización, Lucía se sentó frente a su escritorio. Había estado considerando algo durante semanas, y esa conversación con Patricia la había convencido finalmente. Abrió su computadora y comenzó a escribir. No era una tarea escolar ni un correo electrónico. Era una carta abierta, dirigida a todas las personas que habían seguido su historia, a las familias de desaparecidos, a las víctimas que todavía estaban atrapadas. Escribió sobre su experiencia, pero no de la manera en que lo había hecho en entrevistas o testimonios legales. Esta vez escribió sobre los detalles pequeños que rara vez compartía. Cómo había perdido la noción del tiempo en ese sótano, cómo había olvidado el color del cielo, cómo había llegado a creer que no merecía ser rescatada. Escribió sobre su culpa, sobre cómo durante mucho tiempo se había sentido responsable de lo que le pasó por haber confiado en un extraño en línea. También escribió sobre su recuperación, sobre la primera vez que salió sola a la calle después del rescate y tuvo un ataque de pánico en medio de la acera, sobre cómo su madre la encontró y simplemente se sentó con ella en el suelo hasta que pudo respirar de nuevo. Escribió sobre la primera Navidad en casa, cuando se dio cuenta de que su familia había guardado sus regalos de cumpleaños y Navidad durante 11 años, esperando su regreso. Escribió sobre el día que perdonó a la versión adolescente de sí misma que había tomado esa decisión fatal de escapar de casa. Cuando terminó, eran las 3 de la mañana. La carta tenía más de 5.000 palabras. Lucía la leyó completa 3 veces, haciendo pequeñas correcciones. Luego, con manos temblorosas, la publicó en un blog que había creado específicamente para este propósito. Lo tituló La vida después del sótano. Reflexiones de una sobreviviente. No esperaba que nadie lo leyera más allá de quizás algunos conocidos. Se fue a dormir pensando que había sido simplemente un ejercicio terapéutico, una manera de procesar sus sentimientos. Pero cuando despertó al día siguiente, su teléfono estaba lleno de notificaciones. La carta se había vuelto viral. Miles de personas la habían compartido en redes sociales. Había comentarios de sobrevivientes de experiencias similares agradeciéndole por poner en palabras lo que ellos sentían. Había mensajes de familiares de desaparecidos diciendo que la carta les daba esperanza. Había incluso mensajes de profesionales de la salud mental y trabajadores sociales pidiendo permiso para usar sus palabras en capacitaciones y terapias. Daniela la llamó a las 8 de la mañana, emocionada. «Hermana, ¿viste lo que está pasando? Tu carta está por todos lados. Incluso la vi compartida en grupos internacionales de apoyo a víctimas de trata». Lucía se sentía abrumada, pero también extrañamente tranquila. Había expuesto su vulnerabilidad de la manera más pública posible, y en lugar de ser juzgada o atacada, había sido recibida con empatía y apoyo. Mónica la contactó esa misma tarde, pidiéndole permiso para escribir un artículo sobre la carta y su impacto. Lucía aceptó, con la condición de que parte del artículo se enfocara en las otras víctimas del caso Campos, aquellas que no habían recibido la misma atención mediática que ella. En las semanas siguientes,
Lucía comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos, universidades, organizaciones. Al principio rechazó la mayoría, todavía no se sentía completamente cómoda siendo una figura pública, pero gradualmente, con el apoyo de su terapeuta y su familia, comenzó a aceptar algunas. Su primera charla pública después de la viralización de su carta fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, ante un auditorio lleno de estudiantes de psicología, trabajo social y criminología. Lucía había preparado un discurso, pero cuando subió al escenario y vio todas esas caras jóvenes mirándola con expectación, decidió improvisar. No vine aquí a darles un discurso inspirador sobre superar la adversidad, comenzó. Vine a hablarles honestamente sobre lo que significa sobrevivir a algo que no debería pasarle a nadie. Y lo primero que necesito que entiendan es esto. Sobrevivir no es lo mismo que sanar. Son dos procesos diferentes, y el segundo es mucho más largo y complicado que el primero. Durante 40 minutos, Lucía habló sin filtros sobre su experiencia y su recuperación. Habló sobre los estigmas que enfrentan las víctimas de trata, sobre cómo la sociedad a menudo espera que las sobrevivientes sean heroínas inspiradoras cuando a veces solo quieren ser personas normales, con vidas normales. Habló sobre la importancia del apoyo profesional, pero también sobre cómo ese apoyo no está igualmente disponible para todos, especialmente para víctimas de bajos recursos. Al final de su charla, durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante levantó la mano. ¿Alguna vez has pensado en confrontar a Campos?, preguntó. ¿En ir a la prisión y decirle lo que piensas? Lucía había pensado en esa posibilidad muchas veces. Su terapeuta le había sugerido que una carta o una confrontación controlada podría ser parte de su proceso de cierre, pero cada vez que lo consideraba, llegaba a la misma conclusión. He pensado en eso, admitió. Pero me he dado cuenta de que darle cualquier tipo de atención, incluso mi rabia, sería darle poder sobre mí. Él ya se llevó 11 años de mi vida. No voy a darle ni un minuto más de mi tiempo o mi energía emocional. Mi sanación no necesita su participación. La respuesta fue recibida con un aplauso espontáneo del auditorio. Esa noche, Lucía cenó con su familia en un restaurante pequeño cerca de su antiguo hogar. Estaban celebrando el cumpleaños 26 de Lucía, que técnicamente había sido hacía 2 semanas, pero que habían pospuesto debido a los exámenes finales de ella. Carmen había ordenado pastel de 3 leches, el favorito de Lucía desde niña. Daniela le había comprado un libro sobre neuroplasticidad que Lucía había mencionado querer leer. Roberto, con lágrimas en los ojos, le entregó un sobre. No es gran cosa, dijo tímidamente, pero he estado ahorrando. Dentro del sobre había un cheque y una nota. El cheque era por una cantidad significativa, claramente los ahorros de varios meses de trabajo de Roberto. La nota decía, para tu futuro, para todas las oportunidades que te quitaron, te amo, papá. Lucía abrazó a su padre llorando en su hombro. No tenías que hacer esto, papá. Sí tenía que hacerlo, respondió Roberto. No pude protegerte entonces, pero puedo apoyarte ahora. Mientras comían el pastel y compartían historias, Lucía miró a su familia y sintió algo que había tardado años en recuperar. Gratitud pura, sin el peso de la culpa o el trauma. Estaba agradecida de estar viva, de estar libre, de estar rodeada de personas que la amaban incondicionalmente. Un mes después, en noviembre de 2025, Lucía fue contactada por una organización internacional de derechos humanos. Estaban organizando un panel en Ginebra, Suiza, sobre trata de personas facilitada por tecnología digital.
querían que Lucía participara como panelista, compartiendo su perspectiva como sobreviviente. Era su primera invitación internacional. Lucía sintió una mezcla de emoción y terror. Nunca había salido de México. La idea de viajar sola al extranjero la ponía nerviosa, pero también sabía que era una oportunidad importante, no solo para ella, sino para visibilizar un problema que afectaba a miles de personas en América Latina. Daniela se ofreció a acompañarla, usaría algunos de sus días de vacaciones acumulados. Carmen, aunque preocupada, apoyó la decisión. Roberto las ayudó con los trámites de pasaportes y visas. El viaje fue programado para mediados de diciembre. Mientras esperaban la fecha, Lucía continuó con su rutina. Clases, terapia, trabajo voluntario con organizaciones de apoyo a víctimas. También continuó escribiendo en su blog. Sus publicaciones se habían vuelto menos sobre su propia experiencia y más sobre temas relacionados. Cómo identificar señales de grooming en línea, recursos para familiares de desaparecidos, consejos para sobrevivientes en diferentes etapas de recuperación. Su blog había atraído una comunidad leal de lectores. Muchos eran sobrevivientes de trauma, otros eran familiares buscando entender mejor lo que sus seres queridos estaban pasando. Lucía respondía comentarios cuando podía, siempre con empatía y honestidad. No pretendía tener todas las respuestas, pero ofrecía su perspectiva y, más importante, validación. Una tarde, mientras revisaba comentarios en su blog, Lucía encontró uno que la detuvo. Era de alguien que se identificaba como hermano de una joven desaparecida hacía 5 años, en circunstancias similares a las de Lucía. El comentario era simple pero desgarrador. Tu historia nos da esperanza. Seguimos buscando a mi hermana. No nos rendiremos. Lucía respondió personalmente, ofreciendo recursos específicos, sugiriendo estrategias de búsqueda que su propia familia había usado, conectándolo con Daniela, quien podía ofrecer orientación desde su posición en la fiscalía. Ese intercambio le recordó que su historia no era solo suya, era parte de algo mucho más grande, una red de dolor compartido, pero también de esperanza compartida. El 15 de diciembre de 2025, Lucía y Daniela abordaron un avión hacia Ginebra. Era la primera vez que Lucía volaba desde aquella noche de marzo de 2012, cuando Campos la había llevado en autobús desde Ciudad de México a Puebla. La experiencia del aeropuerto, con su multitud y su caos controlado, la puso nerviosa. Daniela se mantuvo cerca, ofreciendo su presencia reconfortante, sin ser sobreprotectora. Durante el vuelo, mientras cruzaban el Atlántico, Lucía miró por la ventana hacia las nubes iluminadas por la luz de la luna. Pensó en la chica de 17 años que había sido, sentada en ese departamento en la colonia Juárez, sintiéndose incomprendida y sola, buscando conexión en un mundo digital. Pensó en los 11 años que había pasado en ese sótano, convencida de que nunca volvería a ver el cielo. Y ahora estaba volando sobre el océano, dirigiéndose a otro continente para compartir su historia con el mundo. La ironía no se le escapaba. ¿En qué piensas?, preguntó Daniela, notando su expresión pensativa. Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Estoy pensando que hemos recorrido un largo camino, hermana. Tú y yo, toda la familia. Daniela tomó su mano. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero lo haremos juntas. El panel en Ginebra fue un éxito. Lucía habló ante una audiencia de diplomáticos, activistas, profesionales de derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales. Su testimonio fue traducido simultáneamente a varios idiomas. Habló con una claridad y una fuerza que sorprendió incluso a Daniela. No endulzó su experiencia ni la presentó con un final perfectamente feliz. Habló sobre las realidades crudas de la explotación,
sobre los fallos sistémicos que permiten que estos crímenes continúen, sobre la necesidad urgente de mejor cooperación internacional para combatir redes de trata facilitadas por tecnología. También habló sobre esperanza, pero no del tipo superficial que a menudo se presenta en estos contextos. Habló sobre la esperanza como acción, la esperanza de su madre que se negó a rendirse, la esperanza de su hermana que convirtió su dolor en determinación, la esperanza de comunidades enteras de familias de desaparecidos que se apoyan mutuamente en la búsqueda interminable. Al final del panel, varias personas se acercaron a Lucía. Algunas eran otras sobrevivientes, compartiendo sus propias historias brevemente, agradeciendo por su valentía al hablar públicamente. Otras eran profesionales, ofreciendo colaboraciones, invitaciones a futuros eventos, recursos para su trabajo con víctimas. Una mujer en particular llamó la atención de Lucía. Se identificó como investigadora de Interpol, especializada en crímenes cibernéticos relacionados con trata de personas. Le explicó a Lucía que el caso Campos había sido fundamental para desarrollar nuevos protocolos de investigación que ahora se estaban implementando en varios países de América Latina. Tu historia, y más importante, tu rescate, ayudó a salvar a otras personas, le dijo la investigadora. Los métodos que tu hermana usó para rastrearte han sido adaptados y enseñados a otros investigadores. Has tenido un impacto que va mucho más allá de tu caso individual. Esa noche, en su hotel en Ginebra, Lucía no pudo dormir. No por ansiedad o trauma, sino por una sensación abrumadora de propósito. Durante años después de su rescate, había luchado con la pregunta de por qué. ¿Por qué le había pasado esto a ella? ¿Qué sentido tenía tanto sufrimiento? Ahora, gradualmente, estaba encontrando su propia respuesta. No era que el sufrimiento tuviera un propósito predestinado o que hubiera alguna razón cósmica para su trauma. Pero ella podía elegir crear significado a partir de eso, podía usar lo que había vivido para ayudar a otros, podía convertir su historia de víctima en una historia de sobreviviente y su historia de sobreviviente en una historia de activista. Lucía y Daniela pasaron 2 días más en Ginebra antes de regresar a México. Aprovecharon para hacer turismo, algo que ninguna de las dos había tenido la oportunidad de hacer antes. Visitaron el lago Le Mans, caminaron por el casco antiguo, comieron chocolate suizo. Fueron momentos simples de alegría entre hermanas, el tipo de momentos que habían sido robados cuando Lucía desapareció, pero que ahora estaban recuperando, uno a la vez. De regreso en México, justo antes de Navidad, la familia Andrade se reunió nuevamente. Esta vez, no solo los 4, sino también algunos amigos cercanos, miembros de los grupos de apoyo de Carmen, colegas de Daniela, compañeros de clase de Lucía. La casa estaba llena de vida, de conversación, de risa. Carmen había cocinado durante días, preparando todos los platillos tradicionales. Roberto había decorado el departamento con luces y un árbol de Navidad modesto, pero hermoso. Daniela había organizado un intercambio de regalos. Lucía había invitado a Patricia, la chica que había conocido en terapia, quien no tenía familia con quien pasar las fiestas. Durante la cena, Roberto se puso de pie y pidió atención. No era alguien dado a discursos, así que todos guardaron silencio inmediatamente. «Quiero hacer un brindis», comenzó con voz temblorosa. «Hace 14 años, en una Navidad, mi familia estaba completa por última vez. Luego perdimos a Lucía. No solo la perdimos físicamente, sino que perdimos partes de nosotros mismos en el proceso. Carmen perdió su alegría. Daniela perdió su inocencia. Yo perdí mi confianza en poder proteger a mi familia». Hizo una pausa, limpiándose los ojos. «Pero hoy, mirando a todos ustedes aquí, me doy cuenta de que aunque perdimos mucho, también ganamos algo. Ganamos fortaleza, ganamos empatía,
Ganamos una comunidad de personas que entienden el dolor y que se apoyan mutuamente. Y más importante, recuperamos a Lucía. No la misma Lucía que perdimos, porque esa niña ya no existe, pero la Lucía que está aquí hoy es aún más extraordinaria. Levantó su copa. Brindo por las segundas oportunidades, por las familias que se niegan a rendirse, por las hermanas que se convierten en detectives, por las madres guerreras y por las sobrevivientes que encuentran la fuerza no solo para vivir, sino para ayudar a otros a hacer lo mismo. Brindo por ustedes, por todos ustedes. Todos levantaron sus copas, muchos con lágrimas en los ojos. Lucía miró alrededor de la mesa, a estas personas que habían sido tocadas de alguna manera por su historia, y sintió una conexión profunda con cada una de ellas. Su trauma había sido individual, pero su sanación había sido colectiva. No lo había hecho sola. Ninguno de ellos lo había hecho solo. Esa noche, después de que los invitados se fueran, la familia Andrade se sentó junta en la sala, exhaustos pero contentos. La televisión estaba encendida en el fondo, sin que nadie realmente la mirara. Carmen estaba recostada en el sillón con los ojos cerrados. Roberto revisaba su teléfono. Daniela jugaba distraídamente con un videojuego en su computadora. Lucía leía un libro para una de sus clases. Era una escena completamente ordinaria. Y esa ordinariedad era extraordinaria. Después de 13 años de búsqueda, dolor, trauma y recuperación, finalmente habían llegado a un lugar donde lo ordinario era posible. Lucía cerró su libro y miró a su familia. Sin decir nada, Carmen abrió los ojos y le sonrió como si hubiera sentido su mirada. Roberto levantó la vista de su teléfono y le guiñó un ojo. Daniela pausó su juego y estiró la mano para tocar el brazo de su hermana brevemente. No necesitaban palabras. Después de todo lo que habían pasado juntos, se entendían en un nivel que iba más allá del lenguaje. El año 2025 terminó con la familia Andrade, en un lugar que nunca pensaron que alcanzarían. No perfectos, no sin cicatrices, pero juntos, sobreviviendo, sanando, viviendo. Y para Lucía, quien 11 años después de su desaparición había ganado una partida de League of Legends y sin saberlo había enviado la señal que la llevaría de vuelta a casa, el futuro ya no era algo que temer, sino algo que construir. Un día a la vez, una victoria pequeña a la vez, un acto de esperanza a la vez.